Seguimos con las mesas de debates más completas que tiene la televisión dominicana. Estamos hablando del primer año Abinader ENM, ese es el hashtag. Y yo voy a empezar, ya empezaron el primer bloque con los aciertos, aún la gente de la oposición, neutrales, de gente del PRM. Pero ahora vamos a hablar de los desaciertos. Vamos a empezar el debate. Ahí yo voy a empezar con precisamente un tuit que puso Norma P061, donde enumera una serie de quejas de la población. Muchos desaciertos, dice: canasta básica en alza, inseguridad ciudadana, improvisaciones, muchos préstamos, funcionarios que han quedado a deber, la lista es larga. Vamos a empezar con lo que ustedes entienden que son los desaciertos y aquí, por ahí, se libera el debate. Yo pienso que antes de entrar en la parte económica, que aquí hay unos colegas extremadamente capacitados para hablar de ese tema, yo ahí me retiro, pero la parte institucional, este gobierno llegó como el gobierno de la transparencia y al final lo que es el gobierno de la ineficiencia. ¿Por qué? Porque a nivel institucional, ¿de qué se abogó al principio de gobierno? Eliminar más de 50 instituciones o fusionarlas. Empezamos por OISOE, aquella casa del terror que era la OISOE, donde pasó todo lo que pasó en el gobierno anterior, que no vale la pena recordar. Entonces se construye o se quiere fusionar en un ministerio de la vivienda que es un monstruo peor que lo que fue OISOE. Lo que se ha creado es una institución que le resta calidades al Ministerio de Obras Públicas, que es el órgano rector en materia de infraestructura, y le agrega funciones sin ningún tipo de reglamento al día de hoy. No ha habido una transición, o sea, está creando un ministerio sin tener un decreto que pueda transitar ese cambio. Yo pienso que pasará un año sin que el Ministerio de la Vivienda pueda funcionar. Falta de institucionalidad. El propio Intran, creado por la ley 6317 de tránsito y movilidad. El propio Intran viola su propia ley. El Intran acaba de poner en vigencia un procedimiento mediante un reglamento de regularizar motocicletas y asignar licencias categoría 1 a gente que nunca ha tomado un curso. Está regularizando motocicletas que no saben si son robadas o no son robadas. Es decir, está violando su propia ley que creó. ¿Esos son los desaciertos más importantes? Ese es uno de ellos. Estamos hablando de temas institucionales. Si nos vamos entonces al decreto 289-21, que es el que crea el gabinete, entre los 15 gabinetes que ha creado el gobierno, esto parece como una cocina modular, como llena de gabinetes. Entre esos 15 gabinetes está el gabinete de tránsito y movilidad, que le da al ministro de la presidencia, primer ministro, poderes por encima de la OPRED, de la misma OISOE que existía, de la ONSA y de todos los organismos. O sea, es una pequeña oficina de construcción cuando pierde su sentido. Yo diría, César, si me permiten continuar con el ala opositora, para mí educación fue quizás el mayor de los desaciertos. Vamos a ver, lo primero es que... contradices a tu compañero. Sí, para que vean que en la oposición a veces no nos planificamos. Bueno, ustedes no son del mismo partido. Eso es verdad. Varias cosas. Primero, en educación nosotros fuimos uno de los 10 países del mundo que mantuvo todo el tiempo las aulas cerradas. Y las mantuvo cerradas en el momento en que teníamos bares abiertos, restaurantes abiertos, cines abiertos, teatros abiertos. Pero la literatura médica dice que las aulas no son los lugares de mayor riesgo de contagio. No solamente mantuvimos las aulas cerradas sabiendo que ningún niño aprende sentado tranquilo 6 horas al día escuchando una radio o viendo un televisor. Eso no se puede dar, y menos en un país donde hay muchas personas que no tienen televisión, que no llega bien la señal de radio. Entonces, ese modelo exacerba la desigualdad. Y que pero no hay además, internet, no hay conectividad, claro, no hay tabletas tampoco. Pero además, en muchos lugares. 94% de los países evaluaron los aprendizajes para poder diagnosticar qué tienen en la mano, si resultó o no. Fuimos de los pocos países en el mundo que decidió hacerse la vista gorda y solamente aplaudirse que el año escolar fue un éxito. No hubo año escolar. 70% de los países en el mundo tienen ya una estrategia remedial, habiendo evaluado y sabiendo que los niños no aprendieron, una estrategia para que sí lo puedan aprender, porque ustedes sabrán que el niño, si no aprendió a sumar, no puede multiplicar el año siguiente. Entonces yo creo que educación, grandes desaciertos, se están bajando los estándares para el concurso docente, se pretendió eliminar la normativa 0915 para la formación de docentes de excelencia, no se les permite a los docentes de excelencia participar en el concurso. O sea que yo diría que es un daño en todo el espectro del ámbito educativo. Yo quisiera escuchar este lado, Cándido.
En respuesta a lo que ellos acaban de decir. Sí. Yo no quiero quedar sesgado porque estamos hablando de un año especial. A nosotros se nos olvida y eso se llama el síndrome de las expectativas crecientes. De buenas a primeras nos estamos olvidando que estamos frente a un año que acaba de pasar súper especial. Yo sí puedo decir algo institucional, que fue el primer día que el presidente incurrió en un error que nombró en INAPA a un abogado, pero la ley dice que es un ingeniero, incluso especialista en agua y ambiente. Lo nombran y luego mandan la ley a cambiar la ley. Eso no. Cambian la ley para designar a esa persona. Para designar a esa persona. Eso es, ni Trujillo hacía eso. Entonces, otro caso es que el presidente va bien, pero no así su partido. Por ejemplo, de hecho, para mí no hay partido. ¿Por qué? Porque tú tienes el presidente del partido, es ministro administrativo de la presidencia. La secretaria general del PRM es la alcaldesa. Óyeme, ¿y dónde está la función de lo que llama la política desde el punto de vista de la democracia interna de los partidos políticos? Y otra cosa que no me ha gustado es, por ejemplo, que a un año hay gente que fueron desvinculados y no han cobrado. Y la ley decía la 4108 establece que a más tardar 3 meses después usted tienen que cobrar sí. sus prestaciones. Entonces, ¿y con relación a la educación? La educación, yo ahí soy más suave que Ariel. ¿Por qué? Porque pregúntate, hubiese sido, todo lo que él dice es bueno, pero no darle el año escolar era peor que hacer lo que Pero se es hizo. verdad que es uno de los pocos países que se mantuvo El resto de totalmente países cerrado. ha tenido Exacto, estrategias exacto, sí. de Sí. educación semipresencial. No, de hecho, acuérdate que tú trajiste aquí un debate de los colegios que y el martes que viene tenemos exacto, ¿cómo va a ser que tenemos restaurantes abiertos y los colegios no están abiertos? Yo le quiero preguntar a Henry que se enfoque en la canasta básica, porque vemos crecimiento económico, pero ¿para quién? Y además con el déficit, ¿me lo van a cargar a mí en los impuestos? ¿Qué va a pasar? Vamos por parte. El tema de la inflación para mí es el mayor problema que tiene ahorita la economía dominicana, porque refuerza más lo que muchas veces ha sucedido, ¿no? La economía en términos macro se ha recuperado de una manera que nadie se esperaba. La verdad que la economía a nivel macro va muy bien. Sin embargo, la sensación de la gente, que termina siendo la realidad, es una realidad. Pero pudo ir mejor es que si el gasto era más eficiente. La gente no percibe todavía esta recuperación de la economía. Uno, por parte, porque todavía falta recuperar un 15% de los empleos formales. En el caso de los informales es más difícil. Cuidado que no sea más, es difícil contarlo. Y el tema especialmente de la inflación. Ahora, ¿se debe a factores externos, como dice el presidente constantemente? Muy principalmente a factores externos. Vamos a dar nada más algunos ejemplos. La FAO, que es el Servicio Mundial de Alimentos, publica mensualmente unos índices de precio y se llaman especialmente 2 rubros: cereales y aceites comestibles. Los precios al final del mes de mayo habían llegado a niveles de precio que no se habían visto en la crisis de alimentos del año 2008. Eso hace que entonces alimentos tan básicos para la dieta de los hogares más pobres, pollo, huevos, carne de cerdo, que prácticamente, si bien son producción nacional, es como una maquila, porque el ingrediente importado para los insumos hace que efectivamente esos precios... No, y la fiebre porcina africana, y por encima de eso tenemos la fiebre, y por encima tenemos las tormentas, que son otra realidad. Entonces, si no es necesariamente un desacierto, es una realidad que afecta más directamente a los más pobres. Entre septiembre y junio, esos rubros han subido entre un 30 y un 50%. Sin embargo, colega, si me permite muy brevemente, pero el aumento de los precios internacionales afecta a todos los países por igual y justamente a mayo, República Dominicana tiene una inflación de 10.5%, más del triple de países de América Latina, como Colombia, como Perú, y más del doble de otros países como Centroamérica. Entonces, algo no se hizo bien aquí, no digo solamente el gobierno, público y privado, que República Dominicana fue el de más alta inflación, precisamente en los rubros que más afectan la canasta básica, que son alimentos y bebidas no alcohólicas, y decir además que cierto que han aumentado los precios internacionales, pero no es la primera vez. El petróleo
llegaba a $68, pero entre 2011 y 2014 se mantuvo entre 70 y $125. Los precios internacionales de cebada, de maíz, de sorgo, de avena, de trigo, el mayor periodo de la historia fue entre 2011 y 2015. Sí, economista, y nunca se tuvo esta inflación pero, tan alta. Aunque la inflación exportada internacional afecte a todos los países, no impacta por igual en cada uno de los países. Y hay que ver por qué en República Dominicana impactó tanto. Entonces, sí, pero también algo no se hizo está aquí. lo que se llama la demanda interna. Como República Dominicana es la que más se ha recuperado de todas las regiones. Y la composición Esa de las demanda canastas es un interna poco diferente entre Centroamérica y aquí. Efectivamente, yo creo que hay que ver país por país para determinar este tipo de cosas, porque por ejemplo, si nos vamos a Panamá, Panamá es un país dolarizado. Si nos vamos a Colombia, es un país que tiene una moneda mucho más débil que la nuestra. Si nos vamos, por ejemplo, a buena parte de los países vecinos tienen particularidades que vale la pena verlo uno por uno. Ahora también, tomar en cuenta lo siguiente, el año pasado, por primera vez en décadas, República Dominicana tuvo esta inflación, un fenómeno que prácticamente, aquí los economistas pueden confirmar, termina siendo para nuestro país casi que un caso de estudio, más que un caso práctico. Entonces, cuando vemos esa recuperación de la demanda, eso definitivamente impacta. ¿Quiere decir eso que tenemos que desecharle y olvidarnos y decir sencillamente es un tema externo? No, el gobierno está trabajando duramente en solventarlo. Ya vimos las proyecciones del Banco Central con unas metas para reducirlo a 4%, que era el estándar, vamos a decir, eso lo veo muy bajito. racional. Eso yo creo que Pero está muy ustedes los optimista. economistas no han estudiado el impacto de eso que aprobamos, que hizo el Banco Central, 215 mil millones para política contracíclica, pero eso genera una tasa de inflación. Muy brevemente, que nos tenemos que ir a una muy pausa brevemente, hace 2 porque se minutos. mencionó algo que recibió crítica, pero yo quiero al contrario aplaudir, que es la creación de gabinetes temáticos en el gobierno, porque tradicionalmente hemos tenido un gran desafío, que es que cada ministerio era un feudo aparte. Hoy en día tenemos gabinetes temáticos que de manera conjunta e intergubernamental abordan grandes desafíos. Está el gabinete de Haití, está el gabinete de la niñez, está el gabinete de vivienda y demás, para que haya una sola línea gubernamental en estos temas y no cada quien precisamente apelando al feudalismo que no tiene lugar. Yo en les el voy a siglo compartir XXI. un testimonio de un viceministro de Turismo que dice que ese gabinete de turismo no existe, que eso es falso. Ok, nos vamos a la pausa y vamos a hablar de la economía, del nivel de endeudamiento. De la justicia. Hemos llegado al 70.5. ¿Y de qué? De la justicia, no se puede dejar la justicia. La justicia fue un acierto, definitivamente. Claro, eso fue lo primero que nosotros hablamos, pero el nivel de endeudamiento es lo que más están criticando ahora mismo la oposición y por supuesto la comunicación dentro del gobierno y cualquier otro desacierto que ustedes entiendan que son de los que más han sido criticados. Cuando regresemos después de la pausa. Siga disfrutando.